The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Energía baja, falta de concentración, niebla mental. You might be dehydrated. Gatorade Zero Powders han sido diseñados científicamente para ayudarte a mejorar el balance de hidratación en el cuerpo. Hechos con la mezcla número 1 de electrolitos, sin colores ni sabores artificiales. Shop now online or at retailers nationwide. Gatorade hydrates better than water. Is it in you? Signos de dehidratación leve y moderada. Consulta a tu médico si los síntomas persisten. He leído que del mundo queda menos y que el fin de lo que somos no está lejos. Hace tiempo que ya viene sucediendo, las noticias dicen que será fatal y por si acaso todo esto fuera cierto, solo sé que si llegara a ese final, yo quiero estar con quienes me hacen sentir que merece la pena. Quienes me sostienen, me cuidan y me hacen ver que el mundo es mucho más que lo que últimamente veo que es en realidad. Aquellos que consideran que el mundo debe ser otra cosa que esta guerra incansable por no sé qué. Quienes me han hecho creer en mí, me han animado a seguir adelante cuando yo mismo creía que no podía. Quienes crean en tu cerebro y en tu corazón una sensación extraña de saber que va a ocurrir lo que sientes de alguna forma que está ahí para ti. El trabajo incansable de convertir tu pasión en tu forma de vida. Transformarlo, que evolucione y que se convierta incluso en una persona que acabas de conocer después de meses esperándole. En los ojos de tu hijo, en su risa y en sentir que ahora tienes el trabajo de hacerle feliz, además del tuyo. No sé qué significa ser padre, pero sé lo que significa convertirse en el protagonista de letras que no has escrito tú. Letras que parecen ser escritas para ti, y supongo que esa es la magia de la música. Y eso es lo que me hace ver claro que no somos tan diferentes siendo totalmente distintos. Que algo dentro de nosotros, detrás de tantas capas, es mucho más sencillo. Hoy tengo la suerte de hablar con alguien que voló tan alto como no sé si imaginaba de pequeño. Alguien que ha vivido señales mágicas durante toda su historia, que ha trabajado de forma incansable por convertir la música en su vida y su vida en música. Un camino lleno de aventuras, con las que podría llenar las páginas de un libro perfectamente, pero que de forma egoísta prefiero seguir escuchando en canciones. Una historia que además se relaciona directamente con la calle donde grabamos este podcast, la Gran Vía de Madrid, y una historia de un niño que escribía canciones a Dios y que hoy lanza al mundo la pregunta ¿qué significa el amor? Bienvenido a la Ley del Ojalá, Carlos Rivera. Wow. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, después de esto, ya emocionado, me emocionó, qué lindo. Gracias por invitarme. Me gusta mucho que vengas, porque me gusta también que los artistas empiecen también a investigar en nuevos modelos de promoción. La comunicación como que ha cambiado mucho en los últimos años. Yo estoy como en profundidad dentro del sector del podcast, muchas veces en la cara B, y me ha gustado mucho verte haciendo mucha promo también en formatos distintos en América Latina. Bendita radio todavía y benditos medios musicales, pero es muy guay que os animéis también a indagar en otros formatos de promoción. Totalmente. Creo que además hay muchos ciclos en la música, en la industria, en todo lo que hacemos y creo que particularmente en este momento estoy en ese lugar en el que quiero hacer cosas diferentes. Este álbum me ha llevado a eso e incluso casi fue como una línea, es decir, queremos buscar otras maneras de llegar a las personas y sabemos que hoy pues el podcast es una manera de llegar también a la gente, le gusta, se siente más cercano todo lo que se hace a través de esto. Da un poquito como de más tiempo también a hablar con vosotros, lo he notado siempre en la Ley del Ojalá, toda la gente que ha venido, como un poco el clima era de poder contar un poco más, que igual cuando hacéis una promo en tele, ¿no? Que va todo como muy rápido. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, a mí que me encanta hablar, claro, más. Se te da muy bien esto también, Sí, me encanta, total. Sí. Oye, me ha parecido muy bonito de tu historia
como el inicio, ¿no? Que cuentas con mucho cariño, que empezabas a componer tus primeras canciones con las monjitas del Sí. cole y que por eso al final escribías a Dios. ¿Puede ser que fuera como un poco tu manera de conectar con la música porque son ellas las que te acompañaban en ese momento? Sí, a ver, probablemente tiene que ver con una búsqueda de aprobación y de que alguien me hiciera caso de que yo quería Claro. cantar. Y como en mi familia no lo encontraba, las monjitas son las primeras que se dan cuenta que cantaba. Y en México se hacen todos los lunes homenajes a la bandera y se canta el himno nacional. Entonces, por eso somos tan patrióticos, porque Claro. se nos enseña desde muy niños Lo a vives hacerlo. desde muy pequeñito. Exactamente, pero entonces todos los lunes que se hace ese homenaje a la bandera y a nuestros símbolos patrios, se canta el himno nacional y alguien lo tiene que dirigir. Y casi siempre eligen a un alumno según el grado o el salón que le toca. Y entonces a mí me tocaba siempre que iba a mi salón, pero a veces las monjitas de los otros salones me pedían que yo cantara cuando les tocaba a ellas. ¿Porque te escuchaban? Me escuchaban Claro. cantar. Entonces, esa atención que yo recibía por ellas, o de parte de ellas, me hacía pues querer hacer más cosas para llamar esa atención. Y entonces empecé a escribir canciones. Yo le decía a mi mamá que inventaba canciones, ¿no? Yo no sabía Claro. lo que era componer una canción. Yo decía, mamá, inventé una canción. ¿Cómo es esto de la inocencia del niño, no? Sí, De que casi que no sabe lo que está haciendo y ya está creando música. total. Y entonces hacía canciones porque me llamaba la atención ir a la escuela, que las monjitas nos cantaran canciones, nos llevaban a las misas cada mes, que hacían una misa al mes y pues cantábamos. Entonces, de ahí vino el hecho de algún día que cuento la anécdota de una que es la que yo recuerdo como la primera canción que escribí. Porque no me acuerdo si hay antes de eso alguna otra referencia. Es más Claro. por memoria, pero la primera al menos que se me viene a la cabeza, esto fue lo primero que escribí. Era una oración del Sagrado Corazón de Jesús, porque ellas eran las misioneras del Sagrado Corazón. Entonces nos enseñaban una oración y como pues éramos niños pequeños, para que nos la aprendiéramos como que la madre Pilar, que era la que era mi maestra, como que iba dando como con un ritmo. Corazón de Jesús, corazón de amor, corazón que nos ama. Entonces iba dándola así y yo me la llevé para aprendérmela porque pues nos la iban Qué aplicado. exactamente, nos la iban a pedir al otro día llevarla aprendida. Y entonces empecé a cantarla de otra manera, o sea, le metí melodía. Y mira lo curioso porque esa primera canción, pues la letra no es mía, es una oración. Pero la música sí, sin que yo tocara ningún instrumento. Yo no toco, al día de hoy no toco guitarra, no toco piano, o sea, no se me dio, no me sentí nunca con la habilidad. Claro. Lo intenté, claro que lo intenté, pero no me sentí tan bueno y preferí seguirlo haciendo como siempre lo había hecho, que era, yo le pues tarareando, Claro. ¿no? O narareando, porque siempre hago na. Pero esa vez empecé a hacer corazón de Jesús, corazón de amor, corazón que nos ama, corazón que nos hermana, corazón de Jesús, amor. Entonces O hice sea, convertiste la oración en canción casi sin Sí. darte cuenta. Sí, así. Y llegué al otro día y le dije, madre, hice esta canción. Entonces era como, Claro. wow, o sea, obviamente era su súper consentido, Claro. me querían muchísimo. Y era como, Carlos, Dios te eligió. Qué bonito. Tú tienes que ser sacerdote. Y o sea, no me dijeron, Dios te eligió para cantar, no, tú, porque veían como que era muy de la parte pues religiosa. Y fíjate, al día de hoy sigo siendo muy creyente y ha sido una parte que creo que me hace muy fuerte a mí, me da paz, me hace feliz. Nunca perdí la parte de la fe, al día de hoy sigue siendo como mi motor, pero también por otro lado siento que la misión, si así lo fue, porque no lo cuento tanto, pero cuando sí fui a una escuela, no al seminario, jamás, yo tenía 12 años, que eso no es el seminario, Claro. una escuela donde que si seguías, estudiar la secundaria, el bachillerato y después te quedabas, pues ya empezabas a estudiar teología y todo lo que es para ser sacerdote, pero no. Terminando la primaria, me voy a que era como un curso propedéutico donde obviamente todo era maravilloso y te llevaban Claro. a parques de diversiones y entonces te llevaban donuts los fines de semana, entonces era como, wow, esto Me quiero quedar aquí. Aquí me quiero quedar. Claro. Después fue de no. Claro. Fíjate que creo que siempre fui bastante astuto desde muy niño y yo me daba cuenta de cosas que decía, esto no, o sea, si fuera este el caso, no es lo que yo pienso que es
el servicio a Dios, ¿no? Claro. Desde la humildad, además, o sea, eso es lo que, según yo, o lo que yo entiendo en la misión de Dios, lo que pide. Si es a qué te vas a dedicar a eso. Y yo no era mi vocación y obviamente me di cuenta inmediatamente que no era lo que yo quería hacer, especialmente porque yo quería cantar. Y me acuerdo que decía, bueno, pero ¿puedo ser un sacerdote que canta? O sea, era muy inocente también, pero Buscando por el otro alternativas era, de la música sí, dentro yo dije, incluso de... a ver, en primer lugar, cantar. Claro. Después puedo ser lo que sea, Claro. hasta ingeniero, lo que sea. Total. Pero fue muy chistoso porque... pues le dije al sacerdote que era como el encargado, le digo, no me voy a quedar. Y se enojó muchísimo porque no, pero tú, Dios te eligió y mira, Claro. aquí puedes cantar. Y yo sí, pero... Eras el elegido para él, claro. Yo no es Claro. lo que voy a hacer. Pero en esos momentos, como al final mi fe era genuina, yo sí pregunté si esto es lo que yo tengo que hacer y aquí es donde tú me mandaste, ¿no? Diosito, ponme aquí. Y si no, llévame a donde me necesites o donde te sirva. Me parece muy honesto esto, ¿eh? Sí, es verdad. Pero imagínate a los 12 años tener esa conversación con Dios. Ya. Por eso te digo que eso nunca lo he perdido al día de hoy. O sea, algo que yo valoro mucho. Tú sabes que al final, digo, hablar de religión es muy delicado y complejo. Sí, un poco controvertido, ¿no? Esto. Sí, pero por el final, o sea, yo no tengo ningún reparo en decir, yo, o sea, soy católico, no soy una persona que vaya a misa los domingos ni nada, o sea, yo tengo mi fe muy clara y además en una conexión muy directa con Dios, a pesar de que tengo muchísimos amigos sacerdotes. Bueno, creo que obispos, tienes todo. como la parte más bonita que creo que hay en este tema, que es la fe interna y una sensación de creer que te anima a seguir adelante, que te ayuda como también a tener unos ideales de protección también muy, muy positivos. Creo que tienes como la parte más bonita de esto. De el esta lado conversación. espiritual, Sí, que justo. al menos vuelvo a repetir, Claro. lo que yo he entendido Claro. de todo esto, y más en cuanto más pasan los años, en cuanto más pasan los años, pues mucho más. Y mira, he tenido la oportunidad, por ejemplo, al Papa Francisco lo conocí, estuve 3 veces, le canté una, la segunda me hizo embajador de su fundación Escolas, que es una fundación laica, increíblemente, Claro. pero bueno, el Papa Francisco fue un papa muy especial. Y creo que, y la última que bendijo mi matrimonio, o sea que fue maravilloso tener eso, pero por ejemplo, a lo que yo iba con el tema de la fe, que yo sí pienso que todos tenemos una misión en la tierra y que todos servimos para algo y que lo difícil a veces es encontrarlo. Yo tenía claro que cantar era lo que deseaba hacer, pero al final era un deseo particular, o sea, un deseo que tal vez incluso decía, bueno, pues yo quiero cantar, es como si fuera un acto casi no de egoísmo, pero... Elección propia, Pero ¿no? es una elección y es mi sueño, ¿no? Yo no sabía hasta dónde podía llegar cantando y mucho menos lo que mi música como compositor, y ahí sí voy al lado compositor absolutamente, podía generar en las personas. Y entonces cuando pasaron los años y un día literalmente me vi cantando una canción o canciones que la gente me decía... Tú no sabes lo que tu música ha hecho por mí, tú no sabes lo que me han salvado. Literalmente he recibido mensajes que me dice, tu música me salvó. Un día yo estaba tomando decisiones que no debía tomar y escuché una canción tuya y esa canción me hizo revertir esa decisión. Y ahí encontré entonces que la misión que probablemente tenía, ¿no? De allá arriba, pues era sí, vas a cantar, sí, pero tu música va a llevar un mensaje y un propósito. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate. By automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Energía baja, falta de concentración, niebla mental. You might be dehydrated. Gatorade Zero Powders han sido diseñados científicamente para ayudarte a mejorar el balance de hidratación en el cuerpo. Hechos con la mezcla número 1 de electrolitos sin colores ni sabores artificiales. Shop now online or at retailers nationwide. Gatorade hydrates better than water. Is it in you? Signos de deshidratación leve y moderada. Consulta a tu médico si los síntomas persisten.
Tiene mucha relación y es muy bonito, ¿eh? Me parece que además creo que tenéis como una responsabilidad añadida ahí de... creo que a veces como que el público tampoco tiene ese filtro igual de contaros cosas como personales y situaciones de este tipo. ¿Genera esto luego una responsabilidad de, oye, no puedo dejar la música nunca, ¿no? Bueno, hay una responsabilidad. Claro. Y una responsabilidad que tal vez, vuelvo a repetir, cuando tú empiezas, pues no es algo que asumes. Claro. No es algo que dices, bueno, yo me voy a convertir en un artista que de alguna manera inspire o genere algo bueno en las personas, porque además eso también es un peso y Claro. de repente ser idealizado tampoco es, a ver, si es un peso que en algún momento a mí me llegó pues a pesar, literal, y tengo una canción que se llama Sincerándome que habla de eso, decir, ¿y qué tal si no soy tan bueno como la gente piensa? Claro. ¿Y qué tal si no soy ese no sé, pues todo eso que la gente idealiza de ti y que entonces estás casi obligado a convertirte en eso que piensan y no en lo que eres. Esa expectativa, ¿no? Como de la gente aplicada a ti y esa imagen que se llegan a crear de lo que tienes que seguir siendo y que hace, yo creo que también muchas veces como que no os atreváis a hacer cosas nuevas. En tu caso creo que eres como muy fiel a lo que quieres hacer siempre, o eso al menos llega. Sí. Pero sí que he hablado con artistas a veces de no me atrevo a veces a indagar en otro estilo o tal por no defraudar al público. Y creo que cuando lo hacéis, el público que está con vosotros en toda la trayectoria evoluciona de una forma muy bonita también con vosotros cuando os atrevéis como a hacer cosas diferentes, ¿no? Sí, y mira que me considero también una persona, no solo un artista, sino una persona que se atreve a hacer cosas diferentes y que a veces estoy dispuesto hasta a que haya gente que no le va a gustar o a Claro. sacrificar cosas con tal de no quedarme en el mismo sitio, porque también, pues toda la vida, imagínate, desde que soy niño, nunca me sentí satisfecho de donde estaba. Y no porque en la vida no vivas satisfecho, no es eso, sino que al final es como que todo tiene un tiempo y un espacio y un lugar. Y a mí he vivido tiempos en los que me siento absolutamente feliz. Es como cuando hice Rey León aquí en España. Viví aquí en la Gran Vía. Imagínate, llenábamos todas las noches, invariablemente, del martes a domingo, 8 o 9 funciones por semana, totalmente lleno. Y no es que no estuviera satisfecho, pero llevaba 2 años haciéndolo, 700 funciones. Luego lo hice un año más en México. Fueron 1000 veces que yo interpreté a Simba. Y no es que eso no me tuviera satisfecho, sino que llegó un momento que digo, bueno, no me puedo pasar la vida entera haciendo esto, ¿no? Claro. O sea, mis alas me piden volar a otros lugares. Es Además siempre literalmente- hacías como de otra persona, de otro personaje y supongo que había un vacío de ser tú también, ¿no? Sí, En este caso. y además como mi sueño de niño siempre fue también pues la música y estar en donde la música está también. Y yo veía pasar pues los años, las premiaciones y veía desde el camerino veía que eran los Latin Grammy y eran los Ya. Billboard y eran los premios Lo Nuestro y decía, ay, yo quisiera estar ahí, ¿no? Y yo creo que es saber y tener, ser muy claro contigo mismo de también cuando hasta dónde es suficiente estar en donde estás para luego también seguir a buscar más cosas. Leí un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? En algunos lugares se llama ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Vale. Es un libro pequeñito de 70 y pocas páginas. Lo leí hace muchos años y me cambió y me abrió el mundo a decir, claro, esto habla de unos personajes que llegan a buscar, bueno, que tienen un almacén de queso enorme, son 2 ratoncitos y 2 liliputienses que llegan a buscar queso. Y un día llegan y ya no hay queso. Y los liliputienses se van a buscar. O sea, ya no hay, perfecto, vamos a buscar en otro sitio, ¿no? Y los ratoncitos, hay uno que dice, se la pasa como lamentándose y preguntándose Claro, dónde están? se fue. Y al otro día regresa y otra vez, ¿por qué se llevaron? ¿Y dónde está? Y entonces uno le dice, oye, pues vamos a buscar en otro sitio. No, aquí era el queso, aquí tiene que volver a haber queso. Ya. Vamos a ver si las paredes, si se lo robaron, si se lo llevaron. O sea, pierde demasiado tiempo preguntándose a dónde se fue eso que tanto tenía antes. Y a mí me gusta contarlo porque sé que hay personas que a veces eso somos. O sea, Sí. o podemos convertirnos en personas que vas a perder el tiempo
lamentándote y preguntándote y echándole la culpa al mundo de lo que te está pasando. Porque ahorita es muy fácil decir, no, es que no me dan la oportunidad. Claro. No, es que... y entonces le echas la culpa a todo el mundo menos a que tú decidiste quedarte. Y yo sí creo que las decisiones que uno toma te lleva... O sea, tengo una canción que dice, eres el que te lleva donde tú quieres, lo que decides es lo que tienes. Y es así. Si yo decido quedarme aquí a llorar y lamentar porque ya no están pasando cosas o porque me prometieron algo que no llegó, el responsable después de cierto tiempo voy a ser yo, no la persona que me lo prometió o no las circunstancias o lo que tú quieras. Y eso desde muy niño también lo aprendí y en algunos, a pesar de que lo aprendes y a pesar de que lo tienes en teoría claro, pues hay veces que se te olvida y veces que empiezas Dificilísimo Sí, salir de ahí a veces, y entras en un bucle del que no puedes salir. Claro. Y cuando leí ese libro, leí ese y leí otro que se llama La Cabaña, que es de mis libros favoritos, que habla de la fe. A pesar de que te digo que también yo puedo hablarte de la fe y de creer y tengo canciones que hablan de la fe, de mira adelante, que nadie te diga que no. En algún momento pues también empiezas a dudar y es bueno, o sea, es bueno dudar. Creo que eso te hace todavía más fuerte la fe que tengas, en lo que sea, porque además es otra cosa que a mí me gusta hacer. Yo siento que si Dios me mandó a hacer o cumplir una misión, mi manera de llevarlo no es evangelizar y decir, no tienes que ser católico y creer en Dios y así. Claro. No. Para mí creo que la gente tiene que creer en lo que quieran. Y yo no soy quien para decirle tienes que creer en mi Dios, no. Si tú quieres creer en el que quieras creer, incluso en una piedra filosofal o en la lámpara del genio, ¿no? Mientras a ti te haga feliz y mientras te dé paz y creas que eso te genera cosas bonitas en tu vida. Yo por mi lado, yo sé que ahí está Dios, me explico, y de eso se trata la vida. Algunos le van a llamar de otras maneras, pero está bien. Igualmente para mí siempre sigue siendo Al Dios. final el fondo es como el mismo. Exactamente. Sí. Yo le llamo el caballo de Troya, ¿no? Entonces yo mando mi canción y ahí está el mensaje. Pero ese libro de La Cabaña, yo estaba en unos tiempos un poco difíciles porque llevaba muchos años desde que había ganado la academia, que fue en el 2004, que fue donde realmente comienza mi carrera en México. Y a pesar de ser el primer lugar, que había miles de planes conmigo, me mandan a la banca literalmente. Y entonces ahí yo con la mano levantada, por favor, quiero entrar al juego. No. Las circunstancias al día de hoy no te las sé explicar por qué eran. Me dice, ¿pero por qué? No sé. O sea, hoy... Bueno, te he escuchado decir una cosa muy, muy interesante y muy bonita, que era como que la música es algo muy distinto a la industria. Y creo que es el resumen de lo que te pasó. Claro, y en ese tiempo nunca dejé de componer canciones, a pesar de que no las grababa. O sea, imagínate desde mis 8 años y la primera canción que grabé de mi autoría fue hasta el 2013. Ya, es que fue mucho. Claro. Entonces, mucho tiempo y ahí es donde, por eso te digo que como compositor, habla de que yo no lo hacía por hacerme famoso, no hice canciones porque quería que fueran un hit en la radio. Yo hice canciones porque era una necesidad que tenía para expresarme. Y un día esas canciones fueron escuchadas y son las que realmente me traen aquí, porque antes de eso yo ya tenía 2 discos que más o menos le habían ido bien, tenían disco de oro cada uno, pero no tenían una identidad como artista. Y la identidad yo la tuve hasta que me dejaron grabar mis propias canciones, porque ahí estaba mi identidad. Había un mensaje, había un lenguaje particular con el que la gente conectaba conmigo. Ya no era porque, pues a ver, cuántos artistas que cantan bonito. A mí me encanta cómo canta, pero si las canciones no son buenas, a la gente no le conecta. Lo mismo, yo pude haber hecho Rey León aquí y en China y en Nueva York y en Broadway, y de nada me sirve si después hubiera sacado un disco y el disco no tuviera canciones que conectaran con la gente. Y a veces le doy poco peso a eso. Siempre digo, no, pues mira, vine al Rey León y el Rey León pues me abrió las puertas. Es como igual hacer un poco más pequeñita tu historia, y tu historia además me parece que tiene un punto muy, muy especial, México versus España, porque aquí se te conoce como artista antes que como actor de musicales, como el Rey León. Todo eso yo lo viví como después, ¿no? Oye, Carlos Rivera ya era el artista y de repente dices, pero es que también estuvo en el Rey León. Sí. Es que ganó la academia en México. Sí. Y vivir esto aquí yo creo que ha sido como especial, ¿no? Sí, claro, porque además en México se tiene la idea que a mí aquí se me conoce por el Rey León. Y les digo, no, yo viví 2 años aquí, yo caminaba en la Gran Vía, nadie sabía quién era. Claro. Hasta que dejé el musical, empecé con mi música, llegó a la radio, la televisión, y ahí sí, entonces, como dices, él era el Simba. Claro. Pero era ya una casualidad, ¿no?
claro que me abría puertas, porque no era lo mismo llegar a cualquier radio o televisión en España y decir, mira, es un cantante mexicano Exacto, que viene a claro. buscar una Tenías como ya oportunidad". historia que Sí, contar y es el un Simba, el enlace, Rey León, claro. o era el Simba. Mira, yo lo vi. Era Entonces, fácil, sí, claro. era una llave que sí me abrió, por supuesto, puertas y siempre voy a estar agradecido con ello. Pero al final, vuelvo a repetir, la música fue quien realmente abrió las puertas. Pero regresando al tiempo ese difícil, duro, porque no fue poco, fueron 7 años. Ya, 7, o sea, muchísimo tiempo. y en esos 7 años, donde obviamente el primer año, pues dices, sí va a llegar, sí va a llegar. Y el segundo dices, no, no está llegando. Y el tercero, y empiezan a bajar las expectativas y los ánimos y todo. Y en algún punto, pues sí empecé a dudar, ¿no? Y decir, oye, y hablas con Dios, ¿no? Y así como decir, oye, yo creo que soy una buena persona, que lo único que busqué es cumplir sus sueños, no he hecho nada malo, no he pasado por encima de nadie. ¿Y por qué no se me está dando, no? Y sí me dolía y me preguntaba por qué. Y un día llegué a ese libro de La Cabaña y que está la película, que lo pueden ver en Netflix y todo, pero llega un punto en el que es toda una historia, pero bueno, es un señor que tiene hijos y que es horrible, pero bueno, secuestran a su hija y la matan, ¿no? Y entonces él, obviamente, pues le pasan algunas cosas, regresa a la cabaña y parece que tiene como si viera a Dios. Pero Dios está convertido en 3 personas. Por ejemplo, lo que él ve como Dios en ese momento está convertido en una mujer de color que es Dios. Y luego está Jesús y está el Espíritu Santo, que es una mujer asiática, que es lo que me encanta, porque al final es una analogía de que Dios somos todos. Claro. Que puede ser cualquier persona. Después, en otro momento, Dios se convierte también por ejemplo, en un indio apache. Pero todo esto se resume en que en algún momento quien está personificando a Jesús, que es como un obrero, le dice, ven conmigo. Porque él obviamente les reclama y les dice, ¿por qué? Que esa niña pequeña que nunca le hizo daño a nadie, ¿por qué le pasó esto, no? Entonces se preguntaba muchas veces, porque obviamente con eso perdió absolutamente la fe en todo. Claro. No quiero ser el spoiler, ¿no? Pero le dice, ven conmigo, lo lleva y le dice que va a cruzar un río. Y entonces, pues, había una barca y todo. Le dice, no, vamos a caminar sobre el agua. Y entonces él dice, no, pues tú sí puedes, pero yo no. Y al final, como que Jesús le dice, bueno, ven conmigo, sí vas a poder. Y sí puede. Entonces cruzan el río, luego pues, pasan varias cosas. Y cuando van a regresar, él ya viene muy seguro de que ya puede caminar sobre el agua y entonces empieza a caminar y se hunde. Y voltea a ver a Jesús y le dice, oye, ¿qué onda, no? Claro, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Devuélveme mi poder. Sí. Entonces lo toma de la mano y entonces vuelve a levantarse y se para sobre el agua y le dice a Jesús, ¿ves que si lo haces conmigo es mejor? Y entonces eso para mí fue como, wow, me acuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas y dije, sí es cierto, o sea, yo confiaba en que yo ya tenía un poder que tú me habías dado, o un poder, ¿no? Una fuerza, claro. Algo y se me olvidó que tú me lo diste y que solo contigo funciona, ¿no? Vuelvo a repetir, esa es mi creencia, es mi manera de ver la vida, pero especialmente es lo que a mí me cambió y fue como una sacudida y te puedo asegurar y jurar que como magia a partir de ahí empezó a cambiar mi vida otra vez, porque recordé que pues yo solo no soy suficiente, o sea, por eso creo yo que todos tenemos que tener algo que nos sostenga, ¿no? Claro. En lo que quieran creer, pero a mí, y a veces también digo, y si no quieres creer nada de fuera, cree en ti. O sea, cree en ti y cree que puedes, que se puede, que se pueden conseguir cosas, ¿no? Y tengo muchos ejemplos de cosas que te lo juro, de verme un día sentado mirando El Rey León por primera vez en México, que bajó la gira de Broadway a México, porque estamos cerquita, entonces en inglés y todo, y yo decía, wow, si un día pudiera ser este personaje sería mi máximo en la vida, ¿no? Qué maravilla esto, ¿eh?
unos años después estaba yo vestido de Simba aquí en la Gran Vía, ¿no? Claro. O sea, y de esos te puedo contar muchísimos ejemplos de cosas que me pasaron. La academia, por ejemplo, yo la veía en televisión y le decía a mi mamá, a mi hermana, un día voy a estar ahí. Es que muy pequeñito, ¿eh? Entraste menor de edad, ¿no? Con Sí, a los 17, Claro. y era ya la tercera academia, por lo tanto me tocó ver 2 academias y de esas 2 era mirar la tele y decir, wow, es que sería increíble estar ahí. Y pero aparte no nada más decía, sería increíble. Le decía, mamá, vas a ver, un día y vas a escuchar mi nombre, Carlos Augusto Rivera Guerra, Guamantla, Tlaxcala en la academia. Y no solo eso, y voy a ganar. Qué fuerte. Claro. Y entonces imagínate el día que estoy en el escenario y dicen, el nombre del ganador es Carlos. Fue como, lo primero que digo cuando me dan el micrófono es, una vez soñé con este momento y se cumplió. Y así hay tantas cosas que me hacen, por eso para mí, reforzar cada día el tener fe Claro. que vale la pena creer, que vale la pena luchar. Y pues bueno, volviendo al punto de ese libro, del otro, de no quedarte donde estás. Por eso hablo de que no es que no te conformes con lo que tienes, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es creer que todavía no ha conseguido lo que sueña y que esté justo en ese lugar y no se dé cuenta. Sí. Entonces, por eso digo, sí, y ya lo estás viviendo, lo estás haciendo. El punto es que esto es un mundo cambiante, que no hay una meta como tal, que no hay un podium, o sea, no es como que ya llegue, no es como una carrera que tiene una meta y lo rompes y entonces te subes al podium, te dan un trofeo, sino, ajá, ¿y ahora qué sigue? Si te quedas ahí, pues ya, bueno, te vas a quedar viviendo de tus recuerdos de algo Siempre. que ocurrió y no. Yo nunca he querido vivir de mis recuerdos. Imagínate que yo solo viviera de que fui el Simba Rey León de España, Claro, o que gané, o que fui el ganador de la academia, que me pasó un tiempo, ¿no? Después, no, a ver, yo ya, que por eso fue, ya 2 años creo que es suficiente, voy a sacar mi disco y voy a picar piedra otra vez. Y me ha pasado incluso que a pesar de que en México, pues tengo una carrera importante y de repente, oye, pues vamos a picar piedra a Ecuador, ¿no? Claro. Vamos, y es de ser, hola, me llamo, o sea, me tocaba incluso en México, especialmente hace algunos años, ahora pues es un poquito diferente, pero hace algunos años me acuerdo de llenar ya auditorios nacionales, que son pues más de 10,000 personas en México, y al otro día irme a Puerto Rico, a Miami, a abrir conciertos de amigos, artistas, y decir, hola, me llamo Carlos Rivera, si no les Es como molesta un les poco voy a cantar. ese momento de casi empezar de cero de nuevo, como esa adrenalina de otra vez ganarte a un público nuevo y otra vez darte casi a conocer, aunque no seas como completamente desconocido, ¿no? Total. Pero creo que esa adrenalina es la que te mantiene vivo también, ¿no? En esta profesión. Es que justo es lo que a mí me mantenía con las ganas de volver. Es como todos los días querer empezar, todos los días querer volver a hacer algo nuevo. Y entonces, sí me lo tomo como que me pongo me sitúo en donde estoy, ¿no? Y donde hay que picar piedra, hay que picar piedra. Y donde ya puedes llegar así con todo hecho, pues también qué bonito. Claro. Te lo ganaste, ¿no? Lo trabajaste. Pero me siento como, o sea, yo ahora que cumplí 20 años de carrera el año pasado, literal, pues fue un recuento de todas estas anécdotas, historias y veía los videos y veía pues las semblanzas que se hacían y decía, wow, que todo esto recorrido. Ayer estuve en un programa aquí, ponían de todos los artistas españoles con los que he cantado y faltaron muchos porque la lista ya es bastante larga. Y decía, wow, imagínate, todos estos artistas, la mayoría, muchos ya son de mi generación, que ya somos de la misma cepa, pero veía, oye, Perales, Rafael, Bosé, Hombres G, Ana Torroja, Natalia Jiménez, Marta Sánchez, Bisbal, y ahí de ahí nos vamos, ¿no? Vanessa Martín, Es Malú. que has creado como también una sensación muy bonita entre artistas españoles, que no sé si lo sientes así, ¿no? Pero creo que te acogieron también muy bien en tu llegada, que coincidiste con muchos que estaban también comenzando en ese momento. Siento que formáis un grupo de artistas que se respira mucho cariño. Mucho, y es un lugar que a mí me hizo, que me devolvió la fe en muchos aspectos, y no hablo solo de la fe de la que hemos estado hablando, del espiritual, me devolvió la fe a lo que yo hacía, porque
los artistas sufrimos mucho de el síndrome del impostor. Y de repente, te digo, y de repente te sientes el mejor, y como decimos en México, el más chingón, y crees que eres el artista que todo el mundo esperaba, y de repente te vas al suelo a sentirlo todo lo contrario. Y luego te vuelve a pasar algo bonito y dices, no, entonces sí era el otro que pensaba. Y otra vez después te vuelve a pasar algo que dices, no, no tanto. Y cuando llegué aquí a España, pues venía, pues de cierta manera golpeado de todos los años en los que pues no había tenido la oportunidad en México y de repente, ¿por qué? Porque cuando te pasa algo y te conoce la gente, pero luego pasas como un bache de tiempo y donde no pasan demasiadas cosas, ya hay un estigma sobre ti como si funcionas o no funcionas, si eres bueno o no eres bueno, si incluso como pasa aquí en España, ¿no? Que te meten a una canasta donde, por ejemplo, aquí he escuchado la palabra triunfitos, ¿no? Sí. En México, pues los de la academia. Claro. Pero ya no como algo bueno, sino al contrario. Entonces te meten en esa canasta, en un montón, donde decía, oye, pero yo tengo algo que dar, yo tengo algo que ofrecer como artista, pero ya traes un estigma que te pone a menos 10 o a menos mucho. Y siempre he pensado que es más fácil empezar de cero que volver a empezar, porque volver a empezar traes ya toda esa carga ya está sellado, ¿no? Digamos así. Pero también me pasó que, pues cuando llegué aquí, pues aquí no había nada, aquí es, Carlos, Claro. se llama Carlos Rivera. Mira, me escuchaban cantar y no había otra cosa más que te puede gustar o no te puede gustar, por supuesto. Pero era, ¿te gusta o no te gusta? Pero no es, me gusta porque estuvo en el programa. O Claro. no me gusta porque estuvo en el programa. Exacto. ¿No? La misma razón. Venías como limpio de etiquetas. Sí, venía absolutamente limpio de etiqueta. Sí. Y eso mismo me pasó en Argentina, me pasó en Chile, me pasó en muchísimos países de Latinoamérica donde la academia no llegaba. Y también, por ejemplo, Argentina fue el país que más rápido posicionó mi carrera. Y era eso, allá no había nada, ahí no había ni Rey León que valiera, ¿no? Claro. Ahí sí era, bueno, pues un artista mexicano, lancé mi primera canción, hice mi primer plan de promoción era julio de un año, del 2014, y para febrero del 2015 yo ya estaba haciendo un concierto lleno en un Qué teatro. maravilla. Y al siguiente año ya estaba en otro teatro más grande y después ya estaba haciendo arenas y fue es una historia súper bonita que tiene que ver con que pues ahí empecé de cero. En España empecé de cero, en Chile empecé de cero. Claro. En México no. En México, pues sí, primero empecé de cero y gané la academia. O sea, salí en la tele y a los 4 meses yo era primer lugar del programa. Pero después que vino todo ese bache, cuando ahora lánzate un disco 2 años y medio después del programa. Qué difícil. Uf. Ya. Decían incluso en mi discográfica, es que ya no está frío, ya está congelado, ¿no? Claro. Ya no tiene esa temperatura de que acaba de salir del programa, hay que lanzarle un disco y aprovechar ese tirón, ¿no? No lo tuve, no me tocó vivirlo. Y por eso fue más tardado. O sea, mi primer concierto en el Auditorio Nacional, que digamos que es como ya quien llena el auditorio es como, lo consiguió o lo está consiguiendo. Fueron 12 años después de la academia. Es que viviste como mucho tiempo esperando después de salir de la academia. Siempre pedimos un poquito de ayuda, en la ley del ojalá hacemos un poco de trampas. A ver. Y como hablas tanto de la academia, a ver qué suena por ahí. Hola, hoy vengo a contarte una de las historias más bonitas que podrás escuchar. Y es acerca de un niño lleno de sueños, lleno de ilusiones, con un corazón enorme y muy generoso. En su mirada tenía un brillo muy especial, donde podías distinguir sus más grandes anhelos. Mientras fue creciendo, este niño se fue encontrando en el camino a muchos que le decían que jamás lograría cumplir sus sueños. A pesar de todos esos no, él siguió adelante, jamás se rindió y nunca perdió la fe. A partir de ese momento, se prometió a sí mismo luchar incansablemente para poder lograr con trabajo, enfoque, dedicación, sacrificios, mucha disciplina, pero también con mucho amor y con toda la pasión y entrega, uno a uno, todos sus sueños. Al pasar el tiempo, ese niño se fortaleció
y con gran sabiduría se hizo una de las más valiosas promesas que un ser humano puede hacerse. Que nunca nadie te diga que no. Hoy ese niño es Carlos Rivera. Mi guamitas, te amo, sabes el gran ejemplo que eres para mí. Y pues te amo con el alma. Dios te bendiga siempre. Aquí estoy para ti. Tu hermana y amiga Dulce López. Besos. Ay, mira, qué bonito. Sí, mi Dulce fue el segundo lugar de mi academia. Nos conocimos. Fíjate cómo es la vida, hablando de que por eso a mí me sorprende tanto que a veces estás en un sitio y avientas un sueño al cielo y de repente, cuando menos te lo esperas, y pueden pasar muchos años, y ese sueño se ve cumplido. Cuando tenía 12 años había un programa que se llamaba Todos a Cantar en México y se hicieron las convocatorias para ir y audicionar y concursar. Y yo me cansé de rogarle a mi mamá, por favor, llévame, quiero estar ahí, por favor, mamá, llévame a la tele, yo quiero cantar, yo quiero ir. Y mi mamá, obviamente, maestra, Claro. se estaba justo separando de mi papá, con 4 hijos, decía... O sea, está loco, mijito. Debería o sea, costarle, ¿no? También sin formar parte de la sí. industria, sin contacto con ello. No, para mi mamá era como, o sea, yo le estaba pidiendo llévame a la NASA. ¿me Claro, explico? claro. Y más en esos momentos, pero lo que hizo, bueno, pues, obviamente no me llevó, no mandó ningún video, cassette, nada. Y yo veía los domingos ese programa, ese concurso, con mucha ilusión de, qué padre los niños cantando, qué maravilla, que me encantaría estar ahí. Y un día, pues llega la final, y entonces gana una niña que cantaba una canción que se llama Papá Domingo, y esa niña era Dulce. Y la recuerdo y recuerdo la canción. Claro. Y cuando nos quedamos en la academia, primero nos llevaron a un hotel que nos tuvieron una semana ahí, y ya sabes que los hoteles hay habitaciones que son contiguas, que pues abres la puerta Sí. de una y se abre la otra, entonces se conectan. Y de pura casualidad nos ponían de 2 en 2. Entonces yo estaba con un compañero mío que se llamaba Ricardo, y del otro lado estaba ella con otra compañera, Mari Carmen. Y entonces de repente nos tocamos así, ¿quién está ahí? Y así, y nos abrían. Está súper prohibido que habláramos entre La nosotros. convivencia previa esta de Exactamente, sí. pero de ahí, entonces ya platicábamos horas y horas y horas. Y entonces un día ella me empieza a contar, le digo, bueno, ¿y tú qué has hecho, no? Y me cuenta, mira, yo estuve en Televisa en un concurso que se llamó Todos a Cantar y gané. Que tú cantabas Papá Domingo. Wow, Sí, me viste. Sí, claro, y le cuento mi historia. Imagínate eso, ¿no? Cómo es la vida. Después nos encuentra en este programa y pues bueno, después nos toca hacer también el 1 y el 2 del programa en la final. Y pues al día de hoy, pues alguien que quiero mucho. Tengo muchas grandes amigas y amigos del programa, que son mis hermanos para siempre. Y mira, vuelvo a repetir de esas cosas increíbles. Qué bonito. Sí, además lo mandó fuera de horario en la nocturnidad de México cuando aquí era de día. Ay, qué bueno. Y estaba muy emocionada con el momento de hablarte y siento como una química y un amor muy especial que continúa desde la academia. Esto me parece muy bonito también. Totalmente, precioso. Me encantó. Hablábamos antes de cómo te acogieron y cómo te trataron también todos los artistas españoles, porque aparte tienes la suerte de tener unos fans y un ejército de gente que te sigue de lo mejor que he visto en mi vida, en toda mi trayectoria de radio. Es increíble. Cada vez que hemos hecho alguna acción de alguna canción tuya o alguna encuesta, siempre que ganaba Carlos Rivera si ellas querían. Sí. Sí, pero a nivel de artistas me parece muy bonito pedir ayuda y recibirla, como nos ha pasado con Dulce, pues también con gente de España. A ver. ¿Qué tal, Carlitos, de mi vida? Bueno, pues hay una anécdota muy graciosa que tengo con Carlos en unos premios en Tenerife, que a las 6:30 de la mañana estábamos Niña Pastori, Malú, Rosalén, Juanes, Pastora Soler. Bueno, el caso es que estaba Carlos contando un episodio bastante duro y dramático que él ya me había contado previamente, en privado, en México, en una cena. Y claro, a mí cuando me entra el sueño independientemente de con quién esté y dónde esté. Tengo esa peculiaridad. Eran las 6:30 de la mañana, así 7, y a mí me entró el sueño. Entonces yo estaba dando cabezadas ahí.
Y Rosalén me acuerdo que me daba codazos en plan, oye tía, que Carlos está contando algo como súper serio, no te duermas. Y yo no podía. Y Carlos llegó un momento que, no sé si recuerda de lo serio que estaba, se puso a reírse porque claro, yo estaba ahí durmiéndome, yo ya me sabía la historia, muy dura, pero es que no lo puedo evitar. Y bueno, nos reímos mucho después y al día siguiente comentándolo. Y después tengo tantos momentos bonitos con él, es un tipo muy especial. Carlos, te mando un besazo, te adoro, ya lo sabes. Un besito a todos los que estáis por ahí. Mira, ay, mi Vane. Uy, tenemos muchas anécdotas, Sí, me imagino. muchas anécdotas. Y probablemente la mayoría ocurran alrededor de las 5 o 6 de la mañana. Y casi siempre en los premios Dial de Tenerife. Casi ¿no? siempre. Esto es como algo muy mítico entre artistas, ¿eh? Total, pero tenemos, o sea, Tenerife, Madrid, Sí. Buenos Aires, México. Sí, hemos compartido muchísimo, Vanes, de esas grandes amigas que me ha dado la vida y me ha dado la música. Vanessa Martín, ¿eh? Qué Sí, maravilla. Vanessa Martín. Vanessa, fíjate, también, pues ya imagínate el pedazo de compositora que es. Y escribí una canción que se llama Te amo hoy, y cuando la escribí escuchaba la voz de Vanessa cantándola y le escribí, le digo, Vane, yo sé que tú no necesitas que nadie te escriba ninguna canción, pero esta canción la escribí y solo escucho tu voz Qué bueno. cantándola, así que para mí sería un lujo que la cantaras conmigo, y obviamente con lo generosa que es, la cantó, la grabó, y hoy tenemos ese recuerdo hermoso y bueno, y tantos más, de los que se cuentan y los que no se pueden contar. Sí, algunos no se pueden. Me parece un disco muy especial, en tu caso, Leyendas. Creo que te pegaste como el regalazo de la vida, ¿no? De hacer como duetos con gente a la que admiras, y hay cosas en ese disco que me parecen mágicas. ¿Cómo es de repente ver a ese Carlos, que de hecho no sé si la tienes, pero bueno, esta será la portadita del episodio? ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se imaginaba este chico, por ejemplo, cantando con Uy. artistas tan grandes como en Leyendas? A ver, es que de esa edad yo estaba con mi mamá cantando Que canten los niños y cantando tantísimas canciones. Yo te podría decir que ese disco yo lo hice para mi mamá. Mi mamá fue, yo creo que mi hueso más duro de roer, fue Sí. la más difícil de convencer. Y no porque no creyera en mí o porque fuera una mamá dura o difícil, porque al contrario fue siempre súper cariñosa. Además, imagínate la pobre, todo lo que trabajó para sacarnos adelante. Ya. Era más bien que, vuelvo a repetir, tenía un hijo que quería ser astronauta, me explico. Claro, por desconocimiento total de la industria Sí, y de decía, cómo hijo, hacerlo. no tenemos dinero, no tenemos conocidos, contactos, yo no puedo ni siquiera dejar de trabajar para llevarte a otro lugar, porque entonces como había otros 3 hijos que mantener, ¿no? Claro. Además en una ciudad súper pequeñita, que es donde somos nosotros, que no había ningún ejemplo de decir, mira, tal artista lo hizo, tú también lo vas a lograr. Era muy difícil muy lejano, o sea, todo sonaba a algo lejano, imposible. Pero también fue una madre que amaba la música y que íbamos en el coche cantando, y ella cantaba, le encantaba cantar conmigo. Y entonces cantábamos Juan Gabriel y Rafael y Franco De Vita y Miguel Bosé, y me acuerdo que era lo que poníamos, ¿no? Y tantos más, Rafael, el Puma. Claro. Cuando llegó la posibilidad de hacer este disco, que lo platicamos con mi manager, el equipo, y es que imagínate, bueno, de entrada, recuerdo que yo le dije a mi manager, si tú me ayudas a conseguir que yo cante con Perales, o sea, sería mi sueño, ¿no? Qué guay. Y de repente me dice, imagínate que hicieras un disco de duetos y que fuera Leyendas. Uy, no, imagínate. Uy, Rafael, ¿no? Y el Puma y Gloria Estefan. Entonces empezamos a... Todo como sueño, Soñar ¿no? muy alto, soñar claro. súper alto. Claro. Algunos los conocía, pero no a todos. O sea, fue realmente que cuando llamamos a muchos de ellos y fueron súper generosos, de los más generosos, o sea, el maestro Rafael, tengo de las mejores anécdotas, fue hermoso cuando él dijo, por supuesto, y la que quieras, ¿no? Qué o sea, bien. fue como, me mandó, de hecho, y cuando manda de todas las opciones, estar enamorado, y yo, wow, imagínate, cantar con él, estar enamorado. Claro. Pero también él, por ejemplo, con el maestro José Luis Perales, fue súper especial, porque él casi no tiene duetos. O sea, si tú te pones a buscar, casi no ha cantado con nadie. Y era, yo creo que el más difícil, y no porque no le guste cantar en duetos, sino porque él es muy reservado y es hasta que no sé, como que
pues eso, es muy reservado. Sí, yo creo ¿no? que necesita también una conexión real, especial. No va a hacer nunca nada por hacer. ¿no? Exactamente. Claro. Es más, él luego me contaba las anécdotas de que él, si no quería girar porque él Claro. estaba feliz haciendo arcilla, Sí, en otra onda. vasijas en su casa, pues no giraba, ¿no? Claro. Incluso cuenta, y lo ha contado mucho, que él no quería ser cantante, él quería ser solo compositor y de Sí. repente la casualidad de la vida lo llevó a ser cantante y pues mira todo lo que consiguió, pero lo conocí primero, o sea, fue antes de decir, maestro, quiero hacer un dueto, fue... Yo momento. solo lo quiero conocer. Qué O sea, bueno. ese era mi... Y lo conocí y fue maravilloso. Hablamos un buen rato, estuvimos ahí en el estudio. Y para cuando vino Leyendas, y él dijo, la que tú quieras. Vamos a cantar. ¿Cuál te gusta? ¿No? Yo, todas, ¿no? Qué bonito esto. Todas, pero Qué bien. al final elegí el velero llamado Libertad. Me recordaba mucho a mi mamá, te digo, en el coche cantando. Y cuando lo lancé... mi mamá va a la tienda de discos en México y me manda una foto y me dice, mira lo que acabo de comprar. Y me puso, mágico. no puedo creer que estos artistas que escuchábamos hoy estés cantando con ellos, ¿no? Y bueno, imagínate lo que fue para mí. Tal vez de alguna manera sentía que se validaba todo lo que yo siempre soñé y que mi mamá estuviera orgullosa de mí, que sé que lo está y siempre lo he estado. Y siempre lo hacía, era como, no sé, como que no quería que yo me diera cuenta que ella estaba súper Claro. orgullosa desde que empecé. O sea, Ya. y me acuerdo de una vez que la descubrí hablando con una de mis tías. Ella pensó que yo estaba dormido. Y te estoy hablando de esto mucho antes de la academia, pero que yo ya cantaba. Dice, fíjate que fui a un evento donde cantó Carlos. Y lo vi cantar. Y dice, él lo va a lograr. Nunca me lo dijo a mí. Ya. Personalmente nunca me dijo, tú lo vas a lograr, hijo, tú lucha, nunca. O sea, era como, ella me veía y me decía, ay, mi hijo, ¿estás loco? Ya. Ay, mijito, y nada será mi hijito. Pero esa vez que yo la escuché, imagínate, yo dije, mi mamá cree en mí. O sea, y cuando hice el disco Leyendas, por eso digo que yo creo que inconscientemente fue un disco que hice para ella. Y de los pocos artistas con los que yo he llorado al conocerlos, ha sido justo los artistas que eran los favoritos de mi mamá. Claro. Me acuerdo que el Puma, cuando lo conocí, le digo, maestro, es que la primera canción que yo canté en un escenario fue Agárrense de las manos. Y tengo la foto y tengo todo, y es porque mi mamá tenía en el coche ese cassette. Y me dice, vamos a mandarle un mensaje a tu madre, ¿no? Y entonces, Lourdes, y le manda. Y mientras empieza a mandarle, me puse a llorar. Claro. O sea, y me daba hasta vergüenza. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pensar? Bueno, estaba esa conexión que Sí, casi no sí, sabías. sí, igual. o sea, Claro. y me pasó con Perales también. Qué guay. Luego me invitó el maestro a su último concierto en México, en el auditorio, que fue su despedida. Y yo mientras cantaba lloraba porque mi mamá estaba en el público y porque pues Qué bonito. estaba cantando con él, ¿no? Y te digo, fue un disco que estoy lleno de anécdotas, de cosas hermosas, de artistas generosos y que creo que me enseñaron muchísimo y que también hoy, en el disco que estoy haciendo hoy, estoy cantando con artistas que también para mí creo que tienen mucho para dar y que de alguna manera sé que en ciertos momentos me toca estar ahora del otro lado. Qué bonito esto. Y además me gusta mucho que apuestes por talento emergente, por artistas, por ilustradores. Ahora hablamos también del disco nuevo con una maravilla de gráfica, que me parece de lo más bonito que he visto en los últimos años de la música. Pero justo en Leyendas había una cosa que me parecía mágica, que es como cantar con gente con la que ya no puedes cantar, lamentablemente. Y es el caso de Rocío Dúrcal, Wow. que para mí yo estaba como de pequeñito como muy, muy loco con México. No sé por qué. Mi padre le pasaba un poco esto, ¿no? En plan, no sé por qué. Pero teníamos tele por cable y veía Telehit de pequeñito, Hijas de la Madre Tierra. Wow. Y sí. Y Rocío Dúrcal me parece siempre como una figura mágica entre España y México. Que para vosotros es mexicana y para nosotros es española, y hay algo mágico entre las dos tierras que Rocío Dúrcal representa muy bien, y cantar Amor Eterno con ella. Sí, eso fue también un regalo porque fíjate que pareciera que varios de los duetos que hice eran grabados después de que ellos ya no estaban. Y mucha gente pensaba, por ejemplo, que el dueto con Armando Manzanero o con Juan Gabriel o con Camilo Sesto los había hecho después de su muerte. Y no. De hecho, en el caso tanto de
maestro Juan Gabriel y de Camilo Sesto, fueron invitaciones de ellos a cantar en sus discos y luego los metimos al álbum. El maestro Manzanero fue de los últimos duetos que él grabó antes de morir, pero en el caso de Mercedes Sosa, de Luis Eduardo Aute y de Rocío Dúrcal, sí que fue hacer pues, una petición a su familia para pedir ese permiso y que pudiéramos usar sus voces y que cantáramos a dueto. Recibimos los permisos y la verdad es que fue también un sueño enorme porque Rocío, como bien lo dices, es una artista que en México se le ama y se le adora y es pues, una leyenda, nunca mejor dicho. Y estuve con Shaila aquí en su episodio de Madrid. Hablamos horas de su madre, de historias que tiene con México. Qué bonito. Y al final pues quedó grabado en una... Pues fíjate, parte de las cenizas de Rocío están en la Basílica de Guadalupe. Y la canción de Amor Eterno la grabé en el Auditorio Nacional, justo en el lugar donde está la Virgen de Guadalupe. O sea que como que hubo muchas conexiones y muchas partes muy, muy especiales. Pero pues imagínate ese regalo de tener un dueto con Rocío Dúrcal, aunque sea de manera pues virtual. Sí. Hay alguien que tiene mucha envidia de este momento que acabas de comentar con Sheila, porque claro, no lo vivió. Hola Carlos, ¿cómo estás? Soy Carmen Morales y aunque no nos conocemos personalmente, paso por aquí para mandarte un beso enorme y decirte en primer lugar que te admiro muchísimo, que me encantará que algún día podamos encontrarnos y conocernos y darte ese abrazo tan fantástico que te mereces. Bueno, te quiero dar las gracias en primer lugar por haber cantado este dueto con mamá, este amor eterno, de esta forma tan bella y que tanto emociona. A mí, desde luego, me ha emocionado muchísimo y bueno, me hubiera encantado haberos podido ver en directo, juntos en un escenario. Ay, hubiera disfrutado muchísimo en ese momento y mamá lo hubiera disfrutado muchísimo también, porque te admiraba muchísimo. Decirte eso, que mil gracias, que enhorabuena por todos tus éxitos, por esa voz tan maravillosa y tan fantástica que tienes y tan única. Y darte, pues eso, el mayor abrazo del mundo y los máximos besos para decirte eso, que enhorabuena y que, por supuesto, muchísimas gracias por haber cantado con mamá este amor eterno tan especial. Gracias, mi amor, un besito. ¡Ay, wow! Mira, lo que hubiera sido maravilloso que estuviera también Carmen ese día. Qué lindo mensaje. Gracias, Carmen, de verdad, de corazón. Para mí, cantar con una voz tan prodigiosa... fíjate que lo que generó con todos los que estuvimos dentro del proyecto, porque me llama uno de el que hizo la mezcla de sonido, el ingeniero, que llamó al productor y le dijo, oye, ¿por qué no me dijiste Agua va? O sea, yo empecé a mezclar la canción, empezaba cantando yo y de repente entra esa voz de como quisiera, y que se puso a llorar por lo mismo, porque son los recuerdos que tenemos de estar en familia escuchando esas grandes voces que nos acompañaron y que pues, te recuerdan a los momentos donde fuiste feliz. Y qué bonito, mira, el hecho también, porque pues tampoco es fácil, ¿no? Permitir que la voz de tu madre, con todo lo que eso significa, pues que se junte con un artista. Y pues por eso me sentí privilegiado, ¿no? Y me siento privilegiado de poder tener ese recuerdo. Súper validado por la familia. Obvio, por eso gracias a ellas también por haberme dado ese permiso. Oye, ¿qué te está enseñando qué significa el amor? Después de tanto tiempo en la música, después de llenar estadios, después de hacer promo, después de ver esa puerta llena de gente que me estoy agobiando yo, porque te están esperando ahí en Cadena Dial al sitio donde vas ahora, pero ¿qué te está enseñando como esta nueva aventura? Es una búsqueda y hablando de lo que hemos estado pues también en esta charla tocando, llegó un momento que también dije, ¿y ahora hacia dónde voy? No me quiero quedar aquí, no quiero hacer lo mismo de siempre. Muchas veces pasa que también dicen, bueno, es que sigue haciendo canciones como las de antes, ¿no? Ya las hice, ¿no? Esas ya están hechas. Ahora hay que buscar hacer más y obviamente en el camino vas a hacer algunas mejores, algunas no tanto, algunas que se quedan en un intento, pero prefiero yo intentar a quedarme en lo mismo. Y creía que en este tiempo donde estamos situados, la música te permite hacer cosas
de repente a lo mejor un poco más sencillas, un poco más minimalistas. Es la primera vez que no tengo una super orquesta detrás, no porque hoy sea malo, sino porque ya lo hice en otras ocasiones. Y veía que hoy en muchas de las canciones que se escuchan, pues es solo un piano, es solo una guitarra, o son sonidos tal vez un poco más, no sé. Como la sencillez, ¿no? Sí, hay como una sencillez en todo, incluso en el lenguaje, que se puede ser poético, pero también se puede ser simple y sencillo, porque es como una comunicación mucho más directa. Y hay de todo, ¿no? Hay la gente que le ha encantado, gente que me dice, siento que faltó letra, siento que faltó esto, pero también sé que los mensajes que yo quería dar los di de la manera en la que yo sentía. En el caso de ¿Qué significa el amor? Es una canción que literalmente tiene una pregunta con una respuesta simple. Pude haber hecho una letra con una definición de todo lo que el amor podría ser, y para mí el amor, al menos en este momento, bueno, yo creo que va a ser así para toda la vida, porque eso ya no cambiará, es mi hijo, y es ver sus ojos y decir, esto es el amor para mí. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase, I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Energía baja, falta de concentración, niebla mental. You might be dehydrated. Gatorade Zero Powders han sido diseñados científicamente para ayudarte a mejorar el balance de hidratación en el cuerpo. Hechos con la mezcla número 1 de electrolitos, sin colores ni sabores artificiales. Shop now online or at retailers nationwide. Gatorade hydrates better than water. Is it in you? Signos de dehidratación leve y moderada. Consulta a tu médico si los síntomas persisten. Es que como cambia todo en general, y la perspectiva de todo, la forma de ver las cosas cuando ya aparece esa personita, ¿no? Total, pero además, por ejemplo, pasa que si hay gente que tal vez pueda no conectar con alguna canción como esa, la cantidad de gente que sí que conecta y que dice, estoy contigo, para mí el amor es eso, o para mí el amor es Dios, o para mí el amor es mi pareja, o para mí el amor es mi madre, y lo que sea, la respuesta que sea, es la correcta. La que cada persona dé y sienta es la correcta. Me parece como que acompaña de una forma mágica también lo que hablábamos de la línea gráfica. Creo que han hecho un trabajo brutal. Román de Castro, la ilustración, el merchan del disco, las visuales, y que hayas apostado también por este artista y por una forma también muy bonita de acompañar las canciones, me ha parecido como un acierto enorme. Sí, bueno, Román pues fue un gran descubrimiento. Me encantó porque dentro de todas las posibilidades que pudimos haber tenido en un artista que hiciera pues toda esta obra gráfica, de repente pues imagínate un paisaje, pero en el paisaje habría que intervenirlo con una frase o con un título, y lo que él hace justo es eso. Él hace una obra gráfica, pero toda siempre está representada desde con una frase que él escribe. Él es poeta también, sí. Es escritor, tiene un libro. Entonces me pareció ideal que él era la persona correcta para poder interpretar mis canciones hechas una obra de arte, ¿no? Una ilustración o todo. Y me encantó porque él de repente llegaba me decía, mira, esta es mi propuesta para tal canción, y yo, wow, a ver, dame la explicación. Y cada explicación era más bonita que la otra, desde el libro de ¿Qué significa el amor?, que es un libro rojo, y decía, ese libro, si lo abres, lo más seguro es que ahí no está la respuesta, es un libro en blanco, tú le vas a encontrarla, tú le vas a escribir la respuesta, porque el amor es de esas cosas que nadie te va a decir de qué va, solo tú puedes saber de qué va, y tú lo vas a descubrir, porque lo que para ti ha significado el amor no va a ser necesariamente lo que ha significado para mí. Por eso digo que la respuesta siempre es correcta, dependiendo quién, o sea, cada persona que lo escriba. No solo lo hicimos así, en México tuvimos oportunidad de que en el lanzamiento también invitamos a una chef que tiene recomendación Michelin, que hace platillos inspirados en canciones. Entonces, según las notas de la partitura, o según
Si es una canción triste, pues es tal vez un platillo un poco más amargo. Qué curioso esto. Sí, sí. Por ejemplo, algo que fue muy bonito, porque cada platillo fue espectacular. Había canciones que a lo mejor eran un poco más rítmicas, entonces eran más cítricas, un rollo más tropical o playero, ¿no? Pero había una de las que fueron más especiales, que fue el último platillo, que es la canción que le escribí a mi hijo, que se llama La Mejor Canción. La mejor canción le llamé y le dije, mira, te voy a contar de qué va la mejor canción. No es porque esa sea la mejor canción, sino porque cuando yo tuve a mi hijo en mis brazos y me miró a los ojos, le dije y le empecé a decir que era lo más bonito que había hecho en mi vida, lo mejor que me había pasado, el mejor concierto que había dado y la mejor canción que había escrito. O sea, era como nada de lo mejor que me ha pasado en la vida se compara contigo. Tú eres mejor que todo. Entonces, por eso al final se quedó, eres la mejor canción que pude haber escrito. Y entonces ella le conmovió mucho y cuando llegó con el platillo me dice, me inspiré en los bebés y en lo que huele un bebé, especialmente cuando acaba de beber leche. Qué mágico esto, ¿no? Y literalmente era un postre que era como de yogurt, y literalmente lo probé y todo el mundo nos volteamos a ver de wow, esto... Tenía sentido todo. Sí, todo claro. tiene sentido. Y esto ocurría mientras se escuchaba la canción, Román explicaba su obra. Qué maravilla. Llegaba Gaby Ruiz a contar su interpretación por medio de la comida y entonces mientras degustaba se escuchaba la música. Qué guay. Entonces fue espectacular que de verdad darte cuenta cómo tu música puede ser interpretada de tantas maneras. Y eso se resume y se traduce también en lo que para cada persona una canción le puede significar. Total. Y mira que aunque yo componga la canción, llega a significados que ni siquiera yo me podía imaginar que podía tener. Y por eso me encanta la música y por eso incluso a veces sí hago consciente el hecho de que las letras sean universales. ¿Por qué? Porque yo digo, mis letras no tienen género, no tienen religión, no tienen... o sea, es para quien la quiera escuchar, quien la quiera cantar y a quien se la quieran dedicar. Y ellos le ponen su cara, su nombre y su apellido y yo pongo mi música al servicio de Sí, ahí ellos. está el viaje de la música, ¿eh? Por cerrar un poco el círculo y por casi despedirte ya, porque no te queremos tampoco robar más mañana, que te queda mucho todavía, vamos a hacer el último viaje en el tiempo porque cierra un poco el círculo sobre esta forma de acogerte que tuvo España y para ella creo que fue un momento muy especial que siempre va a recordar. A ver. Hola amigo, hola Carlos. Empezaré por la gratitud. Gracias por regalarnos tantos momentos bonitos. Gracias por compartir canciones que forman parte de la banda sonora de nuestra vida. Gracias por tu generosidad, por tu sonrisa permanente. Gracias por los conciertos inolvidables que nos haces vivir. Gracias por ser tan de verdad, por quererme. Gracias. Echa la vista atrás. Recuerda bien, un diciembre de 2014, vestido de smoking, guapísimo. Era tu primera gran noche como Carlos Rivera. Te despojabas de la piel de Simba. ¿Lo cuentas tan bien? Nos conocimos allí y una vez acabado todo, sentados en una escalera, hablábamos de sueño. Fíjate, de todos los que ya has conseguido y los que aún te quedan por delante. Hablábamos de tus proyectos, del disco que estabas por grabar, de qué te venía en el futuro, de la añoranza de México y hablábamos de tu trabajo, del mío. Conectamos al instante. Tanto te gustó la experiencia que repetiste un año después. Gracias por estar con nosotros aquellas 2 noches. Nos reencontramos en febrero de 2023, en el Paseo de la Castellana. Recordabas cada segundo de aquellas 2 noches. Delante de mí estabas tú, pero también estaba un artista gigante y maravilloso. Celebro y aplaudo tu vida, tu música, tu familia, tu león. Me encanta de vez en cuando formar parte de tu camino. Te quiero, amigo. Ay, Carmen, ¿no? Ahí está Carmen, sí, que guarda como ese momento tan especial de esa entrevista contigo, de las primeras que haría seguramente aquí al llegar a España. Me parece que cierra muy bien el ciclo y te quería dar las gracias por haber pasado por la ley del ojalá, por haber sido tan honesto, tan sincero contigo mismo, con este momento tan bonito también de reconocimiento al apoyo de tu madre aún en el desconocimiento, y esto me parece mágico y precioso. Te deseo todo lo mejor con este disco, con esta aventura, que sigas siendo honesto, que sigas disfrutando la fe como la vives de forma tan bonita, que lleves lo mejor posible esto de tener un niño ahora con la distancia, que me imagino que será muy difícil, y que te dé muchas alegrías este álbum tan sencillo pero a la vez tan mágico que has creado.
Muchas gracias y a ti, qué bonito ha sido, yo creo que el podcast más bonito que he estado, te lo agradezco con todos los recuerdos y las cosas que vale la pena contar, a veces en la prisa del mundo de contar, que la gente escuche un disco, que vaya a tu concierto, que todo, se van perdiendo algunos de los detalles más importantes, que es el por qué lo hacemos y por qué estamos aquí, y ahí es donde invito a la gente a escuchar el álbum, a escucharlo de verdad, no a oírlo, ¿no? A escucharlo. Estoy seguro que alguna canción u otra les va a conectar, dependiendo de lo que estén viviendo, pero gracias también pues a quienes me han abierto la puerta de su corazón aquí en España y me han permitido llegar con mi música y mis canciones, especialmente por dejarme quedarme aquí, porque yo creo que de los sueños que yo tuve y de los que hablaba Carmen cuando dejé el musical, era si realmente lo iba a lograr ahora sin pues esa ayuda de un personaje tan importante como era Simba y una obra tan icónica. Y hoy, a los tantos años que han pasado, darte cuenta que he logrado conseguir un lugarcito en el corazón de la gente, pues es demasiado especial para mí. Siempre va a ser España un lugar que yo le agradezca con el alma que haya aparecido en mi vida y que yo soy otra persona gracias a todo lo que aprendí de su gente, de su manera de hacer y especialmente de su generosidad para alguien como yo que llegó con nada más que sueños y que eso era lo que tenía que ofrecer mi corazón con mi música, mis canciones y mi voz. Nos veremos pronto, espero, en el año que viene que vuelva de gira, pero pues gracias por dejarme también contarles un poquito de mi historia. Qué bonito. Nos despedimos siempre con un consejito del invitado al Carlos pequeñito de la portada de esta foto. Así que te dejo que le des un consejito a él. Le diría que no deje de ser como es nunca, que eso lo va a llevar muy lejos. Literal, la frase que descubrí después de muchos años, el que nadie te diga que no puedes. Sé que él lo tiene claro, pero que después lo va a tener que reforzar. Y eso es lo que le diría, que sus sueños se van a cumplir. NFL football season is here, which means when you switch to Verizon, it feels like touchdown, because you get NFL Sunday Ticket from YouTube on us when you buy an eligible 5G phone on select unlimited plans, which means you can watch every out-of-market game every Sunday afternoon, and it's all on us. Now that's the Verizon way to kick off the NFL football season right. Switch and get NFL Sunday Ticket from YouTube on us, only with Verizon. Hello? Look what TJ Maxx dragged in. The Devil Wears Prada 2 is now streaming on Disney Plus and Hulu. We are digital, we are downloadable, we are streamable. The fashion event of the year is certified fresh. Pull yourself together, we have work to do. Critics say it's smart and witty and the perfect sequel. That's all. Get runway ready for The Devil Wears Prada 2 on Disney Plus and Hulu. Rated PG-13.